Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo una vez más desde Buenos Aires, Argentina, en esta hermosa mañana primaveral, pero casi de verano. La verdad que estos días de primavera están viniendo muy lindos, son días de primavera, pero más que primavera, verano. Aunque para hoy está pronosticado que llueva toda la tarde, así que bueno, pero veamos, vamos a ver. Esta primavera vino muy variante, muy variable. Días de mucho calor, días de frío. Pero bueno, es a lo que nos tiene acostumbrado el tiempo. La primavera suele ser así. Así que bueno, no vamos a dar más vuelta con esos. Vamos a ver nuestro. Hoy vamos a ver la tercera parte de esta enseñanza, la torre, que bueno, como les he dicho en los capítulos anteriores, está basada en un libro apócrifo, de los que le dicen apócrifo, de los que las religiones te dicen, no, niño malo, no veas eso, no leas eso porque te vas a perder, te vas a volver loco, como decían en una época de la Biblia. Decían, no, si los que leen mucho la Biblia se vuelven locos. Pero bueno, como les decía, esta enseñanza, la torre, está basada en un libro apócrifo, el Pastor de Hermas, que figura en algunos cánones, en algunos códex, como si no me equivoco el Codex Sinaiticus. Está el Pastor de Hermas, pero es como les dije en la primera parte, en la introducción de la primera parte, les conté que fue un libro que gozó de gran autoridad entre los padres de la iglesia en los primeros siglos, e incluso se cree una de las posibilidades del autor, Hermas, se cree que una de las posibilidades es el que menciona Pablo en una de sus cartas, no recuerdo ahora en cuál, creo que en Romanos me parece. Menciona un tal Hermas. Esa es una de las versiones que había que puede ser ese Hermas que menciona Pablo, creo que en Romanos, si mal no recuerdo, y la otra es el hermano de un papa católico de los primeros siglos. Pero bueno, más allá de todo, está claro que este libro, más allá de quién lo haya escrito, ya haya sido el hermano de un papa, haya sido el que menciona a Pablo en Romanos, más allá de quién haya escrito el Pastor de Hermas y en qué canon esté, en qué códex, a mí la verdad me importa un pito eso. Yo les puedo decir con toda certeza de que este libro fue un libro inspirado por el Espíritu Santo, como tantos otros que las religiones desechan, descartan. Pero bueno, son todos mantras que vienen desde Roma y desde mucho más atrás, en realidad. Hay muchos que intentan limitar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en un canon de 66 libros o en un canon de 73, sea el católico, sea el protestante. O podemos ir al canon etíope, que es de 88 libros, que me parece mucho más cercano a la verdad. Pero a Dios no lo puedes encerrar en un canon, sea de 66, 73, 88 o en lo que sea. No puedes limitar a Dios a una cierta cantidad de libros. El Pastor de Hermas es un hermoso libro, tiene muchísima sabiduría, al igual que muchísimos de los mal llamados apócrifos. Tiene mucha sabiduría este libro, mucha. Pero bueno, para no seguir, perdonen si divago un poco, si me voy un poco del tema, vamos a meternos de una en la tercera parte de esta enseñanza que empezamos, la torre. Para los futboleros, para los que siguen el fútbol, no tiene nada que ver con Diego Fernando Latorre, el jugador que supo ser jugador de varios equipos acá en Argentina, de Boca, de Racing. No tiene nada que ver con Gambetita, como le decían. La torre, vamos a meternos de una ya mismo. El Pastor de Hermas, estamos en la novena parábola, capítulo 15. Entonces dice,
Declárame, Señor, le dije, los nombres de las vírgenes y de las mujeres vestidas de ropas negras. Y los que vieron las primeras dos partes, acá ya le empieza a ser revelado los misterios de la parábola a Hermas. Escucha, respondió él, los nombres de las vírgenes más poderosas, las que se hallaban situadas en los extremos. La primera es fe, la segunda continencia, la tercera poder. Como decía Pablo, no iré a vosotros para oír vuestras palabras, sino para ver vuestro poder. ¿De qué poderes hablaba Pablo? De los poderes del siglo venidero. Los poderes anclados en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. La primera es fe, la segunda continencia, la tercera poder y la cuarta paciencia. Pero las otras estacionadas entre ellas tienen por nombres simplicidad, inocencia, pureza, alegría, verdad, entendimiento, concordia y amor. Amor ágape, no el amor putrefacto que te enseña el mundo. Amor ágape. ¿Y qué significa ágape, hermano Osvaldo? Ágape es la palabra en griego que figura en la concordancia Strong, en la Biblia Políglota, que significa caridad, amor comunitario, por así decirlo. Significa caridad. Cada vez que tú lees en tu Biblia, y esto lo he dicho muchas veces, cada vez que tú lees amor en la Biblia, porque todos, ¡ay, Dios es amor! ¡Dios es amor! Dios es caridad. Porque el amor del mundo es basura. Dios es caridad. Dios es ágape. Los que dice simplicidad, inocencia, pureza, alegría, verdad, entendimiento, concordia y amor, podemos decir que esos son los frutos del Espíritu, no los frutos del reino, porque hay mucha confusión ahí. Muchos cuando escuchan los frutos del reino empiezan a leer los frutos del Espíritu y no tiene nada que ver. Los frutos del Espíritu son los que habla Pablo, amor, misericordia. Los frutos del reino son vidas cambiadas, vidas transformadas por el testimonio de nosotros, frutos llevados para el reino, frutos llevados para Cristo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, muchos confunden los frutos. El que lleva estos nombres y el nombre del Hijo de Dios, no dice el nombre de Jehová, el nombre del Hijo de Dios, podrá entrar en el reino de Dios. Escucha, me dijo, también los nombres de las mujeres que llevan las ropas negras. De ellas hay también 4 que son más poderosas que el resto. La primera es incredulidad. Incredulidad, porque recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios y creer es parte de la fe. La segunda es intemperancia, opuesto a la templanza, uno de los frutos directos del Espíritu que te menciona Pablo. La tercera es desobediencia, y recuerda que Él demanda obediencia de nosotros. La cuarta es mentira, un fruto directamente del padre de la mentira. Y las que siguen son llamadas tristeza, maldad, lascivia, irascibilidad, falsedad, locura, calumnia y rencor. Básicamente todos espíritus anticristo, contrarios a Cristo. Y les recuerdo que el anticristo no es una persona, porque todos les encanta mencionar el anticristo cuando venga el anticristo. El anticristo no es una persona que va a venir. El anticristo es un espíritu que está desde la época de los apóstoles, básicamente. O si no, díganme por favor en la Biblia donde menciona que el anticristo es una persona. O que va a ser alguien, que va a venir, alguien en particular que va a venir. Sáquenme de mi ignorancia y díganmelo, por favor. Les recuerdo, por favor, que acá en la página central del TikTok está el link para nuestro canal de YouTube que se llama
camino de justicia, porque la justicia es el mensaje central de nuestro ministerio. Ahí van todos alojados estos en vivo que hacemos acá en TikTok, van alojados ahí van a encontrar estos en vivo, van a encontrar miniseries de enseñanza, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar liberaciones, van a encontrar bautismos, van a encontrar mucho material, mucha sabiduría, muchas enseñanzas. Les pido por favor que vayan y se suscriban, por favor, no acá al TikTok, a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. El link está en la página central, acá en la portada del TikTok. Ahí está el link directamente para que vayan, se suscriban y activen la campanita de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Seguimos. El siervo de Dios que lleva estos nombres verá el reino de Dios, pero no entrará en él. Pero las piedras, Señor, dije yo, que vinieron de lo profundo, y hay mucha simbología acá, que vinieron de lo profundo, que vinieron del abismo. Creo que esto ya lo he dicho, pero nosotros, en este plano terrestre que vivimos, nosotros estamos en el abismo. Este mundo en el que vivimos está pendiendo del abismo, está flotando sobre el abismo. Y bueno, pero no me quiero meter en eso porque es el tema de la cosmología. Ya he hablado de eso en el canal de YouTube. Hice una enseñanza en 2 partes que se llama Raquilla, que en griego significa firmamento. Ahí hablo extensamente sobre la cosmología de la Tierra. Entonces estas piedras, dije yo, que vinieron de lo profundo y fueron encajadas en el edificio, ¿quiénes son? Las primeras, dijo él, a saber, las 10 que fueron colocadas en los fundamentos, son la primera generación. Las 25, son la segunda generación de los cristianos. No dice de los cristianos, dice de los justos. Y esto también he hablado. ¿Por qué no permito que me llamen cristiano? Yo promuevo la justicia, promuevo que ustedes puedan ser justos. Y de esto hablé en una enseñanza en el canal de YouTube que les acabo de mencionar, que se llama El justo versus el cristiano. Y ahí les explico el por qué. Yo, al predicar la justicia, yo busco que tú puedas descubrir la justicia y qué es ser justo. ¿Y por qué no permito que me llamen cristiano? Juan te lo dice, 1 Juan 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y en el versículo 10 te lo remata, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Ahí no está hablando del que no peca, el que vive en santidad, lo que te hacen creer los religiosos, los santurrones, que es vivir en santidad, lo que te hacen creer ellos, que vivir en santidad. Pero ahí no te habla de la santidad, no te habla de dejar de pecar. No, ahí te dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Y como ya les he explicado muchas veces, justicia es sinónimo de piedad, sinónimo de caridad, sinónimo de misericordia, sinónimo de ágape. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre. Y se los he explicado muchas veces. La justicia del hombre es condenación, es venganza. La justicia de Dios es restauración, es misericordia y es perdón. Son totalmente opuestas, diametralmente opuestas, la justicia del hombre y la justicia de Dios. Bueno, perdonen que divago a veces si me voy del tema. Las 25 son la generación de los justos. Las 35 son los profetas de Dios y sus ministros. Las 40 son los apóstoles y maestros de la predicación del Hijo de Dios. ¿Por qué, pues, Señor, pregunté yo, entregaron las vírgenes también estas piedras para la edificación de la torre y las llevaron a través de la puerta? Porque estas primeras, contestó él, llevaban estos espíritus y nunca se separaron los unos de los otros, ni los espíritus de los hombres, ni los hombres de los espíritus, sino que los espíritus permanecieron con ellos hasta que durmieron.
Y si ellos no hubieran tenido estos espíritus con ellos, no habrían sido hallados útiles para la edificación de la torre. Estaba pensando mientras hablaba que no puse los datos, dejé el wifi. Espero que me puedan estar viendo y escuchando bien. Si alguien me puede dar un dedito arriba si estoy saliendo bien, les agradecería, por favor. Entonces, ¿por qué habla esto? Esto va en paralelo con Juan 6, versículo 63, cuando dice, el Espíritu es el que da la vida. Básicamente eso, el Espíritu es el que da la vida. Vamos al capítulo 16, dice, muestra algo más aún, Señor, le dije. ¿Qué deseas saber además? Me dijo. ¿Por qué, Señor? Le pregunté, salieron las piedras de lo profundo y por qué fueron colocadas en el edificio aunque traían estos espíritus. Les era necesario que se levantaran a través del agua, o sea, que nacieran a través del agua, por medio del agua viva, por medio del espíritu, para que pudieran recibir vida. ¿Por qué? Porque el espíritu es vida. Porque de otro modo no habrían podido entrar en el reino de Dios, a menos que hubieran puesto a un lado lo mortal de su vida previa, o sea, hablando de el odre viejo. Lo mismo, pues, los que durmieron recibieron el sello del Hijo de Dios y entraron en el reino de Dios. El reino de Dios, punto. Porque antes que un hombre lleve el nombre del Hijo de Dios, es muerto. Pero cuando ha recibido el sello, o sea, el sello de la promesa, deja a un lado la mortalidad y asume otra vez la vida, o sea, ha nacido de nuevo. El sello, pues, es el agua, o sea, hablando de agua viva. Por favor, alguno de los que está viendo, ¿me puede confirmar si estoy saliendo bien? Porque me olvidé de activar los datos y me estoy confiando en que el wifi agarre bien. ¿Alguien me podrá confirmar, por favor, si se me escucha bien, si se me ve bien? Por favor, gracias. Entonces, podríamos decir que el agua, hablando de lo que está hablando del agua, podríamos decir que el agua es el espíritu densificado. O sea, está más que claro. Así que descienden en el agua muertos y salen vivos. Así que también a ellos fue predicado este sello y ellos se beneficiaron de él para poder entrar en el reino de Dios. ¿Por qué, Señor?, le pregunté, salieron las 40 piedras, también de lo profundo, aunque ya habían recibido el sello? Porque estas, dijo él, los apóstoles y los maestros que predicaron el nombre del Hijo de Dios, después que hubieron dormido en el poder y la fe del Hijo de Dios, predicaron también a los que habían quedado dormidos antes que ellos. Y ellos mismos le dieron el sello de la predicación. Por tanto, descendieron con ellos en el agua y salieron de nuevo. Pero estos descendieron vivos y de nuevo salieron vivos, en tanto que los otros que habían dormido antes que ellos descendieron muertos y salieron vivos. Muy poderoso lo que está diciendo. Así que por medio de ellos fueron vivificados y llegaron al pleno conocimiento del nombre del Hijo de Dios. Por esta causa también subieron con ellos
y fueron encajados con ellos en el edificio de la torre y fueron edificados con ellos sin que se les diera nueva forma, porque ellos durmieron en justicia. Ellos durmieron en justicia y gran pureza. Y ahí está la clave de todo. Ellos durmieron en gran justicia. La justicia es la que te justifica. Y recuerda que no puede haber santificación sin que haya justificación. Van de la mano, pero primero se da la justificación y luego se da la santificación, y eso te lo explica Isaías 58, como lo he leído tantas veces. Entonces, solo que no tenían este sello. Tú tienes pues la interpretación de estas cosas también. Las tengo, Señor, le dije. Pasemos al capítulo 17. Ahora pues, Señor, explícame respecto a las montañas. ¿Por qué son sus formas distintas la una de las otras y son varias? Escucha, me dijo, estas 12 montañas son 12 tribus que habitan todo el mundo. Las 12 tribus de Israel, está más que claro. A estas tribus, pues, fue predicado el Hijo de Dios por los apóstoles. Pero explícame, Señor, ¿por qué son varias estas montañas y cada una tiene un aspecto diferente? Escucha, me respondió, estas 12 tribus que habitan todo el mundo son 12 naciones y son diversas en entendimiento y en mente. Estas 12 tribus que habitan, dijo, habitan todo el mundo. No habitan allá eso que tú crees que es un país y que tú crees que se llama Israel. Bueno, en realidad se llama Israel, pero ese Israel, el Israel geográfico que tú conoces, que muchos llaman el Israel de Dios, no tiene nada que ver con el Israel de Dios. Pero aquí te dice esas 12 tribus que habitan todo el mundo. No dice que habitan un país. Eso que está ahí en Medio Oriente, que ustedes llaman, ni siquiera es un país. Porque ese país, como le llaman, no tiene una constitución nacional. Y un país no puede ser país sin una constitución nacional. Ese Israel no tiene nada que ver con el Israel de Dios. Ya lo he hablado también. No me desvío. Siendo diversas, pues, según vistes, estas montañas también son las variedades de la mente de estas naciones y su entendimiento, y yo te mostraré la conducta de cada una. Primero, Señor, le dije, muéstrame esto. ¿Por qué las montañas, siendo tan distintas pese a todo, cuando sus piedras fueron puestas en el edificio, se volvieron brillantes y de un color como el de las piedras que habían ascendido de lo profundo? ¿Va siguiendo? ¿Por qué? Me dijo. Todas las naciones que habitan bajo el cielo, cuando oyeron y creyeron, fueron llamadas por el nombre único del Hijo de Dios. El nombre único del Hijo de Dios. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Así que, habiendo recibido el sello, habiendo recibido la promesa, tenían un entendimiento y una mente, y pasó a ser suya una fe y amor. Un entendimiento y una mente. El arrepentimiento, la metanoia. Metanoia, mente más allá del entendimiento. El verdadero arrepentimiento, la metanoia. ¿Qué es la metanoia, hermano Osvaldo? Es el verdadero arrepentimiento, el que ocurre una sola vez en la vida. Es un cambio de entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. Y ya lo he hablado, están otras enseñanzas. Arrepentimiento no es dejar de hacer algo, es
una transformación de la mente que solo cuando pasas por la metanoia realmente comprendes lo que es el verdadero arrepentimiento. Y llevaron los espíritus de las vírgenes junto con el nombre. Por lo tanto, el edificio de la torre pasó a ser de un color brillante como el sol. Pero después que estuvieron juntas y se hicieron un cuerpo, algunas de ellas se contaminaron y fueron echadas de la sociedad de los justos, y pasaron de nuevo a ser igual que eran antes o aún peor. Capítulo 18. Señor, le pregunté, ¿cómo se hicieron peor después de haber conocido plenamente a Dios? El que no conoce a Dios, respondió él, y comete maldad. Pero el que conoce, el que no conoce a Dios, respondió él, y comete maldad, tiene cierto castigo por su maldad. Pero el que conoce a Dios plenamente ya no debería cometer más maldad, sino hacer lo bueno, lo que le estaba hablando recién, el haber pasado por la metanoia, mente más allá del conocimiento humano. Eso, metanoia, la palabra que origina del griego. Está hablando de hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno, hermano Osvaldo? Miqueas 6:8, que te lo leo en todos los en vivo, te lo digo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿Santidad? ¿Que no peques? No, solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Eso es todo lo que te pide. Esa es la manifestación de quién eres. Lo que debieras hacer, no para ser salvo, porque ya eres salvo. Lo haces porque es tu nueva naturaleza y lo haces en agradecimiento al que dio todo por ti. Simplemente eso. Así pues, si el que debería obrar bien comete maldad, ¿no parece cometer una maldad mayor el que no conoce a Dios? Por tanto, los que no habían conocido a Dios y cometen maldad son condenados a muerte. Pero los que han conocido a Dios y visto sus obras poderosas y con todo cometen maldad, recibirán un castigo doble y morirán eternamente. O sea, Hebreos 6 te habla de eso. Y tiene toda la lógica. De esta forma, pues, será purificada la iglesia de Dios. Y así como tú viste, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, como te dice la Escritura. Y así como tú viste las piedras quitadas de la torre y entregadas a los espíritus malos, ellos también serán echados fuera. Y habrá un cuerpo de ellos que son purificados, tal como la torre, después de haber sido purificada. Pasó a ser como si fuera una sola piedra, como si fuera una sola roca, como si fuera un solo cuerpo. Más claro imposible. Así será la iglesia de Dios también después de haber sido purificada, y los malvados e hipócritas y blasfemos e indecisos, los tibios, digamos, y los que cometen varias clases de maldad hayan sido echados fuera. Cuando estos hayan sido echados fuera, la iglesia de Dios será un cuerpo, un entendimiento, una mente, la mente renovada, la mente de Cristo, una fe y un amor, una caridad. Y entonces el Hijo de Dios se regocijará y se gozará en ellos, porque Él ha vuelto a recibir a su pueblo puro. Grandes y gloriosas son, Señor, todas estas cosas. Una vez más, Señor, le dije, muéstrame la fuerza y las acciones de cada una de las montañas, para que cada alma que confía en el Señor
cuando lo oiga, pueda glorificar su nombre grande, maravilloso y glorioso. Escucha, me dijo, la variedad de las montañas y de las 12 naciones. Capítulo 19. De la primera montaña, que era negra, los que han creído son como sigue: rebeldes y blasfemos contra el Señor, y traidores son traidores de los siervos de Dios. Para estos no hay arrepentimiento, sino que hay muerte, porque esta causa son también negros, porque su raza es rebelde, Y de la segunda montaña, la desolada, los que han creído son así, hipócritas y maestros de maldad. Y estos, pues, son como los primeros en no tener el fruto de la justicia. Son como los primeros en no tener el fruto de la justicia. A buen entendedor, pocas palabras, como decimos acá en Argentina. Porque tal como su montaña sin fruto, del mismo modo estos hombres tienen un nombre verdaderamente, pero están vacíos de fe y no hay fruto de verdad en ellos. No hay fruto de piedad, porque recuerda que Pablo te dice en Tito 1:1, la verdad que según la piedad. ¿Por qué están vacíos de fe? Porque es una fe sin obras. Y la fe sin obras está muerta, te lo explica Santiago. Obras de la fe, no las obras de la ley, de las que te habla Pablo en Gálatas. Obras de la fe, no obras de la ley. A estos, por tanto, se les ofrece arrepentimiento, se les ofrece metanoia o metanoeo, de la misma familia de palabras. Si se arrepienten presto, pero si lo demoran, morirán con los anteriores. ¿Por qué, Señor?, pregunté yo, es posible el arrepentimiento para ellos, pero no lo es para los anteriores. Porque sus actos son casi los mismos. Por esto, me dijo, les es ofrecido arrepentimiento a estos. Y todo esto lo hablé en la enseñanza Odres Nuevos. El arrepentimiento, tú no te puedes arrepentir cuando tengas ganas. El arrepentimiento es producido por el Señor porque todo viene de Él. Tú puedes clamar porque el Señor te conceda el poder arrepentirte, el poder pasar por la metanoia. Pero tú no te puedes arrepentir cuando tú tengas ganas. El arrepentimiento es por voluntad del Señor. Me dijo, les es ofrecido arrepentimiento a estos, porque no han blasfemado de su Señor, ni han traicionado a los siervos de Dios. Pese a todo, por afán de lucro, actúan de modo hipócrita y se enseñan el uno al otro según los deseos de los pecadores. No obstante, estos recibirán cierto castigo. Con todo, hay arrepentimiento ordenado para ellos, porque no han sido blasfemos o traidores. Tremendo. Capítulo 20. Y de la tercera montaña, la que tiene espinos y zarzas. ¿Dónde escuchaste eso? Las que han creído son así. Algunas de ellas son ricos. Algunos de ellos son ricos. Y otros están enzarzados en muchos asuntos de negocios. Las zarzas son los ricos y los espinos son los que están mezclados en varios asuntos de negocios. Mucho paralelismo con la parábola del sembrador. Estos, pues, que están mezclados en muchos y varios asuntos de negocios, no se juntan con los siervos de Dios, sino que se descarrían siendo ahogados por sus asuntos, como dice la parábola del sembrador, ahogados por las cuestiones del mundo, por los afanes de este mundo. Siendo ahogados por sus asuntos, por su parte, los ricos no están dispuestos a unirse a los siervos de Dios, no sea que se les pueda pedir algo, porque el rico tiene ese pensamiento. Estos, pues,
Estos hombres, pues, difícilmente entrarán en el reino de Dios, porque tal como es difícil andar entre espinos con los pies descalzos, también es difícil que estos hombres entren en el reino de Dios. Y es imposible no trazar un paralelismo con Mateo 19. Mateo 19, del 23 al 26, dice, en la parábola del joven rico, ¿lo recuerdas? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Perdón. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cómo pasar? ¿Cómo se le puede haber ocurrido a Jesús que un camello entre por el ojo de una aguja? Ahora te lo voy a explicar. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿A qué se refería Jesús? A cambiar el corazón del hombre. Claro, porque para el hombre es imposible, pero cuando Dios te cambia el corazón, cuando Dios te hace pasar por la circuncisión del corazón, entregándote un corazón nuevo, un corazón de carne, el corazón de Cristo, un corazón renovado. Ahí dice, para Dios es posible cambiarle el corazón del hombre y cambiarle el entendimiento al hombre, para que mediante el nuevo entendimiento el hombre pueda llegar a hacer eso. Y ahora te voy a decir sobre el ojo de la aguja, el contexto histórico del ojo de la aguja, ya que estamos hablando de esto. Cuando habla de aguja, Jesús se refiere en la antigüedad, en las puertas de las ciudades, en la antigüedad, eran dos hojas gigantes, por así decirlo, dos hojas muy grandes. Pero aparte de esas dos puertas, había una puerta pequeña, más chica, que se le llamaba el ojo de la aguja. Entonces, esa puerta la usaban más comúnmente para pasar personas, animales. Ahora, ¿qué pasa? Si un camello quería entrar por esa puerta más pequeña, tenía que prácticamente ponerse de rodillas y despojarse de la carga que traía. Y aún así le dejaba raspones al camello. Y eso es todo imagen de espejo de nosotros. La puerta angosta, ¿te acuerdas? La parábola de la puerta angosta. Todo simbología, todo imagen de espejo. Pero, o sea, no era imposible, pero sí es difícil. Entonces, no fue una locura que se le ocurrió a Jesús lo de el ojo de la aguja. Tienes que entender el contexto histórico para poder saber por qué muchas de las parábolas y mucho de lo que se hablaba en las Escrituras tiene una explicación con una lógica distinta a la que tú siempre creíste. Sigamos. Pero para todos esto es posible el arrepentimiento, aunque ha de ser rápido, para que los que omitieron hacer en días pasados puedan ahora compensarlo y hacer algo bueno, de alguna manera compensarlo. Lo mismo que habla Daniel en el capítulo 4, 27, cuando está hablando con Nabucodonosor y le dice, por tanto, oh rey, dice, acepta mi consejo, tus pecados, redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Exactamente lo mismo. Ahora, están siempre los perversos que dicen, entonces puedo ir a robar un banco y después le doy un plato de comida al pobre y ya tapé lo que hice. De esto, si tú dices eso, es porque claramente no has nacido de nuevo. Es como cuando les digo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces puedo ir a robar tranquilamente, puedo ir a pecar confiadamente. Si tú hablas de esa manera, es porque claramente no has nacido de nuevo. Está hablando de cosas que has hecho antes de haber nacido de nuevo. Tú puedes de alguna manera enmendarlas haciendo lo contrario ahora, porque eso es
parte de la metanoia, es parte del haber nacido nuevo. Lo que antes amabas hacer, ahora lo odias, lo detestas, lo aborreces. Y lo que antes aborrecías, ahora lo amas. Eso es parte de la metanoia. Sigamos. Si se arrepienten, pues, y hacen algo bueno, vivirán para Dios. Pero si continúan en sus actos, serán entregados a aquellas mujeres las cuales le darán muerte. ¿De qué mujeres está hablando? De las mujeres que estaban vestidas de negra, que representan los espíritus inmundos, espíritus anticristo. Capítulo 21. Y con respecto a la cuarta montaña, la que tenía mucha vegetación, la parte superior de la hierba era verde y la parte hacia las raíces seca, y alguna había sido secada por el sol, paralelismo con la parábola del sembrador. Los que han creído son así, los indecisos y los que tienen al Señor en sus labios, pero no lo tienen en su corazón. O sea, los que no han nacido nuevos, los que sí, yo creo, pero tú manifiestas otra cosa. Como dice Pablo, los que son oidores de la ley, pero no son hacedores de la ley. Por tanto, sus fundamentos son secos y sin poder, y solo viven sus palabras, lo que te acabo de decir. No son hacedores de la ley, pero sus obras son muerte. Y por consiguiente, su fe es muerte. Porque si sus obras son muertas, su fe es muerta. Estos hombres no son ni vivos ni muertos, o sea, son tibios, lo que te habla Apocalipsis. Son por consiguiente como los indecisos, porque el indeciso no es ni verde ni seco, porque ellos no están vivos ni muertos. Porque como su hierba se secó cuando vio el sol, así también el hombre indeciso, cuando oye que se acerca tribulación, por su cobardía adora a los ídolos y se avergüenza del nombre de su Señor. Estos no están ni vivos ni muertos. Pese a todo, estos también, si se arrepienten presto, podrán vivir, pero si no se arrepienten, han sido entregados ya a las mujeres que les quitan la vida. Lo que venimos viendo en la parábola, las mujeres de negro, los espíritus inmundos, de eso está hablando. Pasamos al capítulo 22, avanzando. Y de la quinta montaña, la que tenía la hierba verde y era abrupta, los que han creído son así, son fieles, pero lentos para aprender, y obstinados. Son obstinados. ¿Qué quiere decir obstinado, hermano Osvaldo? Son idólatras. Pero una cosa es ser obstinado y otra cosa es ser idólatra. Ajá, va de la mano. Primera de Samuel 15, versículo 23, te lo dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Esto es cuando el profeta Samuel está reprendiendo al rey, a Saúl. Cuando está reprendiendo a Saúl porque le había desobedecido a Dios, había hecho caso al pueblo y no a lo que le había hecho Dios. Y procuran agradarse a sí mismos. Lo que te dice Pablo en 2 Timoteo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos, no amadores de su prójimo, amadores de sí mismos. Y procuran, agradarse a sí mismos, deseando saber todas las cosas y con todo no saben nada en absoluto. A causa de su obstinación, el entendimiento se mantuvo alejado de ellos. O sea, la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios
la sabiduría del Espíritu. Y entró en ellos una insensatez sin sentido, y se alaban a sí mismos como si tuvieran entendimiento y desean ser maestros que se han nombrado a sí mismos, aunque carezcan de sentido. Como te habla Pablo en 1 Timoteo 1, cuando te dice, queriendo ser doctores de la ley sin saber ni lo que hablan, ni lo que afirman. Debido, pues, a este orgullo del corazón de muchos, aunque se exaltan a sí mismos, han sido vaciados, porque la obstinación y la vana confianza son un demonio poderoso. Son un demonio poderoso. Tremendo. De estos, pues, muchos fueron echados, pero algunos se arrepintieron y creyeron y se sometieron, espiritualmente hablando, a los que tenían entendimiento, habiéndose dado cuenta de su propia insensatez. Con todo, y para el resto que pertenece a esta clase, se les ofrece arrepentimiento, se les ofrece metanoia. Si estos, por tanto, se arrepienten, vivirán para Dios, pero si no se arrepienten, tendrán su morada con las mujeres que obran mal contra ellos, las mujeres vestidas de negro, los espíritus inmundos, los espíritus anticristo. Capítulo 23, avanzando. Pero los que han creído de la sexta montaña, que tienen barrancos grandes y pequeños, y en las hendiduras, la hierba que se ha secado, son así. Los que se hallan en las hendiduras pequeñas, estos son los que tienen algo el uno contra el otro, y por sus murmuraciones se han secado en la fe, pero muchos de estos se arrepienten. Y esto va paralelo con Santiago 4. Te leo estos dos versículos cortitos. Santiago 4, versículos 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Y Santiago habla de la ley real, la verdadera ley de Dios, no la ley de Moisés. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres para juzgar a otro? Lo mismo que te habla Pablo en Romanos 2 y en Romanos 14. Pablo te lo dice muy claro en Romanos 2. Quien quiera que seas tú que juzgas, dice. El problema no era con el que pecaba, el problema era con el que juzgaba al que pecaba. Cuando tú juzgas, lo he explicado tantas veces, cuando tú acusas, te conviertes en fiscal de Satanás. Y con la misma vara que usas para medir al otro, volverás a ser medido. Con la misma ley con la que juzgas a tu hermano, volverás a ser medido. ¿Con qué ley acusas? Con la ley de Moisés. 613 leyes y 10 mandamientos. ¿Qué te dice Santiago? El que cumpliere todo, pero fallar en una, se hace culpable de todos. Por eso nadie entró al reino de los cielos por haber cumplido la ley de Moisés. Pablo te lo dice, Pedro te lo dice en Hechos 15, si mal no recuerdo. ¿Por qué ponéis sobre nosotros una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Mas antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos. Por Dios. Recuerda que cuando tú acusas a tu hermano, estás acusando a Jesús. Mateo 25:40 te lo dice, porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Y cuando tú clavas el puñal a tu hermano acusándolo, se lo estás clavando a ti mismo. Por Dios, es tan sencillo entenderlo.
Seguimos. Sí, y el resto de ellos se arrepentirá cuando oigan mis mandamientos. Si no habla de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Porque sus murmuraciones son pequeñas y se arrepentirán pronto. Deja de murmurar contra este, contra el otro. Deja de murmurar. Cuando tú murmuras, cuando tú detractas de tus hermanos, los estás asesinando en el espíritu. Te lo dice Levítico capítulo 19, versículo 16, te dice, no atentarás, no, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, coma, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Cuando tú chismeas, estás atentando contra la vida de tu prójimo, de tus hermanos, ante los ojos de Dios. Eres un asesino. De varias maneras eres un asesino ante los ojos de Dios. Y esto lo hablé en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre. Ahí te explico de todas las maneras en que tú eres un asesino ante los ojos de Dios. Porque no precisamente necesitas un revólver y dispararle y quitarle la vida a alguien físicamente para ser un asesino ante Dios. Eso está en nuestro canal de YouTube. Les vuelvo a reiterar, acá en la página central del TikTok está el link para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, aprieten el botoncito, vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban, por favor, y activen la campanita para recibir las notificaciones. Ahí van a encontrar todos estos en vivo que hacemos aquí, van a encontrar liberaciones, obras de fe, obras de justicia, prédicas, ministerios con muchas enseñanzas, van a encontrar bautismos, muchas cosas. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, no acá el TikTok, a nuestro canal de YouTube, por favor. Sigamos. Pero los que se hallan en las grandes hendiduras, estos persisten en sus murmuraciones y guardan rencores, manteniendo la ira el uno con el otro. Estos, pues, fueron quitados inmediatamente de la torre y rechazados de su edificación. Estas personas, pues, con dificultad vivirán. Si Dios y nuestro Señor, que gobierna sobre todas las cosas y tiene autoridad sobre toda su creación, no guarda rencor contra los que confiesan sus pecados, sino que es misericordioso, ¿debe el hombre que es mortal y lleno de pecado, guardar rencor contra otro hombre como si pudiera destruirle o salvarle? Paralelo con lo que te dije recién, Levítico 19:16, también, Levítico 19:16 te dije, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y también esto que les dije recién puede ir con Levítico 19, en el versículo 18, cuando dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, básicamente. Os digo yo, el ángel del arrepentimiento, a cuantos sostenéis esta herejía, apartadla de vosotros y arrepentíos. No dice arrepentíos de vuestros pecados, como te enseñan las religiones. No es un arrepentimiento de pecados. No es un arrepentimiento para dejar de hacer algo. Es un nuevo entendimiento, como ya te lo expliqué. Y como le explico en la enseñanza Odres Nuevos. Arrepentíos, dice, y el Señor curará vuestros pecados anteriores si os purificáis de este demonio. Pero si no, seréis entregados a él para que os dé muerte. O sea, es claro y conciso lo que te está diciendo. Bueno, terminamos por hoy con el Pastor Dermas, con la base de la enseñanza, la torre, que la vamos a concluir en una cuarta parte. Buenos días, hermanos, seas bendecido. El nombre de nuestro canal en YouTube es Camino de Justicia.
Acá en la página principal del TikTok, directamente tienes el link para YouTube. Aprietas el botoncito y te traslada directamente al canal de YouTube. Camino de Justicia, nuestro canal en YouTube. Así que bueno, para terminar les voy a leer, como venimos haciendo todos los en vivos, vamos a leer el libro de Hazar. Veníamos leyendo, habíamos terminado de leer bendiciones a vos, hermano, gracias por estar presente con nosotros y estar congregándote con nosotros. Tenemos que empezar el capítulo 16 del libro de Hazar. Bueno, le dije recién, respecto a la enseñanza de la torre, en el próximo en vivo vamos a concluir esa enseñanza con la última parte, con la cuarta y última parte de esa enseñanza. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 16 del libro de Hazar que veníamos leyendo, que este capítulo 16 es totalmente paralelo con Génesis 14. Totalmente paralelo, y ahora lo vas a ver. Pero el libro de Hazar te aporta muchas cosas que Génesis no te cuenta. Y esto lo estudié a profundidad. Por ejemplo, cuando hice la miniserie que la encuentras en el canal de YouTube, en Camino de Justicia, hice una miniserie sobre la vida de Abraham, que fueron 8 capítulos. Ahí en el playlist vas a encontrar Abraham, ahí vas a encontrar una miniserie que no sé si es mi mejor enseñanza, pero es mi enseñanza favorita. La enseñanza sobre la vida de Abraham, que recorrí toda la vida de Abraham desde que nació, porque cosas que ni te imaginas, la vida de Abraham. Como que, por ejemplo, Abraham estuvo, sus primeros 10 años los vivió adentro de una cueva. Y que, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, estuvo metido dentro de un horno de fuego, Abraham. Cosas que el canon no te los cuenta. Pero bueno, esa es una enseñanza que yo amo, me encanta. La vida de Abraham, dividida en 8 videos, en 8 partes. Y próximamente, en algún momento, ya la tengo preparada hace un tiempo, pero quiero hacer otras cosas. Hay otra enseñanza que va a ser, o sea, hablando de las enseñanzas extensas, ¿no? Las tipo miniseries. En algún momento voy a dar la enseñanza del sacerdocio de justicia. Y después va a venir una otra miniserie que va a ser muy poderosa, que se va a tratar sobre de dónde venimos los seres humanos, nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y hacia dónde vamos? Esa enseñanza va a ser terriblemente poderosa también. Va a ser varias partes, van a ser como 8 partes más o menos. Esa enseñanza va a ser muy poderosa. No le puse nombre todavía, pero va a ser... Pero quiero dar otras cosas primero, antes de pasar a esa enseñanza. Pero bueno, basta, no, perdón que divago a veces. Vamos con el capítulo 16 del libro de Hazar. Paralelo con Génesis 14, como te dije. En ese tiempo, versículo 1, que Kedorlaomer, rey de Elam, envió a los reyes vecinos, a Nimrod, rey de Shinar, quien estaba entonces bajo su poder. En ese entonces, Nimrod estaba subordinado a Kedorlaomer, y a Tidal, rey de Goyim, y a Arjoi, rey de Lazar, con quienes él había hecho pacto, diciendo: vengan a mí y asístanme para que podamos derribar a todos los pueblos de Sodoma y sus habitantes, porque ellos se han rebelado contra mí estos 13 años. Y todos esos 4 reyes subieron con sus campamentos, alrededor de 800.000 hombres, y ellos fueron como estaban y golpearon a todos los hombres que encontraron en su camino. Y los 5 reyes de Sodoma y Gomorra, Shinar, rey de Admar, Shemeber, rey de Seboim, Bera, rey de Sodoma, Birsha, rey de Gomorra, y Bela, rey de Zoar, fueron a encontrarse con ellos
ellos todos se reunieron en el valle de Sidim, que como explica Génesis es el valle del rey. Y esos 9 reyes hicieron la guerra en el valle de Sidim, en el valle del rey. Y los reyes de Sodoma y Gomorra fueron golpeados delante de los reyes de Elam. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de cal. Y los reyes de Elam persiguieron a los reyes de Sodoma. Y los reyes de Sodoma, con todos sus campamentos, cayeron en los pozos de cal. Y todos los que quedaron fueron a las montañas para seguridad. Y los 4 reyes de Elam vinieron tras ellos y los persiguieron hasta las puertas de Sodoma. Y se llevaron todo lo que había en Sodoma. Ellos saquearon todas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ellos también tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y su propiedad. Y ellos saquearon todos los bienes de las ciudades de Sodoma y se fueron. Y Unic, el sirviente de Abraham, quien estuvo en la batalla, vio esto y les dijo a Abraham todo lo que los reyes habían hecho a las ciudades de Sodoma. Y Lot fue tomado cautivo por ellos. Y Abraham oyó esto y él se levantó con 318 hombres que estaban con él, y él esa noche persiguió a los reyes y los golpeó, y ellos todos cayeron delante de Abraham y sus hombres, y no quedó uno excepto los 4 reyes que huyeron, y ellos fueron cada uno por su camino. Y todo esto que acá te lo resume, igual que Génesis, te lo explica extensamente el rollo sagrado de Melquisedec. Es muy poderoso. Versículo 8. Y Abraham recuperó toda la propiedad de Sodoma, y él también recuperó a Lot y su propiedad, sus esposas y pequeños y todo lo perteneciente a él. Así que a Lot no le faltaba nada. Y cuando él regresó de derribar a esos reyes, él y sus hombres pasaron por el valle de Sidim, donde los reyes habían hecho la guerra juntos. Y Bera, rey de Sodoma, y el resto de los hombres que estaban con él salieron de los pozos de cal donde habían caído para encontrarse con Abraham y sus hombres. Y acá hay algo muy importante que lo he hablado muchas veces. Lo voy a hablar cuando haga el sacerdocio de justicia, y lo he hablado en la enseñanza Rey de Salem, que está en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Es una de las primeras enseñanza vieja, que se llama Rey de Salem, y ahí te explico todo el misterio de Melquisedec. Y acá hay parte del misterio, se revela en un solo versículo del libro de Hazar. Versículo 11. Y Adonisedec, que significa Señor de Justicia, entre paréntesis, Melquisedec, Rey de Justicia, Rey de Jerusalem, o sea, Rey de Salem, Rey de Jerusalén. Y entre paréntesis nuevamente, el nombre era Shem. ¿Quién era el Melquisedec? El Adonisedec, que se encontró con Abraham en Génesis 14, Shem. ¿Quién era Shem? El hijo de Noé. Él era ese Melquisedec. Porque Melquisedec no es una persona, es un título, por así decirlo, como presidente de la nación. Entonces, Adonisedec, rey de Salem, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech. Pan y vino, ofrenda de paz, una cena melquisedética, podríamos decir, una cena sacerdotal, como la vimos tantas veces que ocurrió. Y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech.
Y Adonisedec bendijo a Abraham, y Abraham le dio una 10ª parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos, porque Adonisedec era cogen del Elohim, el Elohim altísimo, o sea, era sacerdote del Dios altísimo, para decirlo de otra manera. Y el rollo de Melquisedec te cuenta cómo fue la historia del diezmo, porque no es simplemente que le dio el diezmo, es otra cosa, no es exactamente como te lo dice ahí. Y yo mismo lo he explicado cuando hablé en la miniserie que hablo sobre la vida de Abraham. Creo que lo hablé en la parte que se llama el mar salado. Creo que en esa parte explico cómo fue lo del diezmo, porque es totalmente distinto, no te lo puedes imaginar cómo fue. No fue que vino Abraham con el botín y le dio el diezmo. Y Abraham dijo, no, yo no tomaré de ti ni un cordón de tus zapatos, para que tú no digas después yo enriquecí a Abraham. ¿Cómo le puede haber dado a Abraham el diezmo del botín si Abraham no se quedó con nada? Todo eso lo explico, creo que es en la parte del mar salado, en la miniserie sobre la vida de Abraham. Ahí lo explico bien. Versículo 13. Y los reyes de Sodoma y Gomorra que estaban allí con sus sirvientes se acercaron a Abraham y le suplicaron que les regresara a sus sirvientes que él había hecho cautivos y que se quedara para sí con toda la propiedad. Y Abraham respondió a los reyes de Sodoma diciendo, como el Señor vive, quien creó el cielo y la tierra y quien redimió mi alma de la aflicción y quien me liberó este día de mis enemigos y los entrego en mi mano, yo no tomaré nada que pertenezca a ustedes. Yo no tomaré nada que permanezca a ustedes. Que pertenezca a ustedes, sí. Para que no se puedan jactar mañana diciendo Abraham se hizo rico de nuestra propiedad que él guardó. Lo mismo que les acabo de explicar recién. Entonces, ¿qué pasó, hermano Osvaldo? Lo explico en esa miniserie de 8 partes de la vida de Abraham. Creo que es en la parte del mar salado. Creo, si mal no recuerdo. Porque el Señor, mi todopoderoso Elohim, en quien yo confío, me dijo, no te faltará nada porque yo bendeciré todas las obras de tus manos. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a concluir por hoy este en vivo. En el próximo en vivo, si el Señor así lo permite, vamos a estar con la 4ª y última parte de la enseñanza a la torre y vamos a continuar con la historia esta de que paralela con Génesis 14 del libro de Hazar. Así que bueno, mis amados hermanos, espero que les haya sido de edificación. Si tienen consultas o lo que sea, no me las dejen por acá porque acá es muy complicado. Pueden ir directamente a nuestro canal de YouTube y ahí dejármelas en los comentarios, me pueden hacer, tienen alguna duda, cualquier pregunta sobre las enseñanzas o sobre lo que sea, me las pueden dejar directamente ahí en nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, que acá en la página central del TikTok está directamente el botoncito rojo de YouTube, que ahí los va a trasladar directamente para nuestro canal de YouTube. Y ahí mismo en el canal de YouTube, en la información, tienen acceso también, si el Señor les pone en su corazón el poder colaborar con este ministerio y hacer una ofrenda para ayudarnos con la obra de justicia que hacemos en las calles, de llevar no solamente el pan de vida, sino también el pan físico, de llevarle a nuestros hermanos en la calle, al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Lo pueden hacer ahí también mismo en YouTube. También tienen el acceso para los que están acá en Argentina, tienen la cuenta de Mercado Libre, y los que están afuera tienen la cuenta de PayPal para hacer una donación. Y yo tengo también un video, una enseñanza hablando también puntualmente de esto. ¿Por qué? O sea, si tú vas a ser el que va o vas a ser el que envía, porque está el que va a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, el que va a hacer la gran comisión, a predicar,
pero también a darle de comer al que necesita, a hacer justicia, obras de misericordia, de piedad, de caridad. Pero está el que envía aportando a la obra. Entonces, los frutos que logre el pregonero de justicia son frutos compartidos con el que lo envía, con el que aporta para que envíe. O sea, si tú no vas a ir a predicar, a llevar la palabra del Señor Jesucristo, a llevar el pan de vida y el pan físico también, para darle al que necesita. Sé el que envía, sé el que ayuda, pero ayuda a un hombre que verdaderamente haga la obra de Dios. No siembres en un bolsillo roto, en saco vacío, a los que solamente se dedican a edificar templos y a comprar parlantes y televisores. No, eso es sembrar en bolsillo roto. Siembra en quien lleve frutos para el reino y hazte partícipe de los frutos de ese siervo de Dios. Y se lo expliqué en la enseñanza dando semilla al que siembra. También en nuestro canal de YouTube está esa enseñanza, dando semilla al que siembra, y ahí te lo explico extensamente. Saludos, hermano Salomón, desde Buenos Aires, Argentina. Amén. Otro acá vecino desde Buenos Aires, Argentina. Amén, hermano. Así que bueno, si el Señor te ha movido en misericordia, ahí en nuestro canal de YouTube, ahí tienes la información de dónde nos puedes hacer llegar una donación, una caridad, para que te hagas partícipe de nuestros frutos de justicia, sean tus frutos también, con los que puedas llegar y presentarte delante de Jesús el día que tengas que partir de este plano terrestre, y le puedas decir: Señor, estos son mis frutos. Frutos de justicia, frutos para el reino. Y ya que si van a nuestro canal de YouTube, les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, acá en el portal principal. Amén. Sí, justo acá estaba explicando. Sí, yo ahora después te voy a seguir acá en el TikTok, hermano. Yo más que acá en el TikTok, me gustaría, que le estoy tratando de dar fuerza a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Acá en el panel principal de nuestro canal de TikTok está el link de nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ese es el que más quisiera llevar para arriba, para tener más seguidores, para poder en algún momento, me gustaría en algún momento poder hacer los vivos desde ahí. Así que más que acá tengo muchos seguidores, gracias al Señor. Estoy tratando de darle impulso a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que acá en el panel principal está directamente el link para poder acceder ahí. Realmente te lo agradecería mucho que fueras ahí a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, y nos siguieras ahí. Así que bueno, hermanos, esto ha sido lo que el Señor trajo desde mi corazón directamente para todos ustedes. En el próximo en vivo estaremos con la cuarta entrega de esta enseñanza, cuarta y última entrega de esta enseñanza, que fue La Torre, y seguiremos con el canal de, perdón, con el, ¿cómo se llama? Con el libro apócrifo, el libro de Hazar. Seguiremos leyendo con ese capítulo. Hermanita Maida, ¿de dónde eres? ¿Eres de acá de Argentina? ¿Eres de acá de Buenos Aires? ¿De dónde eres? De Mendoza. Déjame por favor, porque me tengo que ir ya, estoy apuradísimo. No, por favor, no es ninguna molestia, hermanita.
vete por favor a mi canal de YouTube, que está acá la página principal. Ahí está el link para nuestro canal de YouTube. Por favor, vete y suscríbete ahí. Y ahí mismo déjame tu Mercado Libre, tu Mercado Pago, perdón, y yo ahí en 10 minutos te envío. Porque ya tengo que cortar acá porque me tengo que ir muy urgente, pero yo ahora te envío. Por favor, déjame tu Mercado Pago ahí en el canal de YouTube y yo en 10 minutos como mucho te mando eso que te falta. Déjamelo ahí, por favor, ¿sí? Bueno, todos mis hermanos, nos estamos viendo en el próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo en vivo.